Continuamos en Unidiversidad Noticias y agradecemos la presencia, tal como lo decíamos al principio del noticiero, del programa, de Rodrigo Sepúlveda, periodista mendocino, documentalista, para hablar de la mega causa, La Perla. Hablábamos al principio del programa con algunos datos, la condena a Menéndez y a otros 28 genocidas. Lo presento, Rodrigo, y antes también vamos a repasar lo que hoy ocurrió allí en la provincia de Córdoba con la lectura del fallo. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. No, a ustedes, por favor. Te invito a ver y a escuchar lo que pasaba hoy, lo presenta Lucía Giriboni y también para todos los televidentes. ¿Cómo sí? Bueno, vamos a compartir justamente la lectura del fallo que se conoció hoy mismo, por la que justamente Menéndez era condenado a perpetua. Una condena que ya acumula 14 veces más, ¿no es cierto? Lo compartimos. Desaparición forzada, agravada por resultar la muerte de la víctima, 281 hechos en concurso real. Desaparición forzada de un menor, un hecho. Allanamiento ilegal, 2 hechos en concurso real. Usurpación por turbación del dominio, un hecho. Todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Estamos con Rodrigo Sepúlveda y le preguntamos sobre esta mega causa. Más de 4 años de juicio oral público, ¿no, Rodrigo? Bueno, una investigación muy larga. La Perla fue el centro clandestino de Córdoba más importante de esa provincia y tengamos en cuenta que Menéndez era el jefe del tercer cuerpo de ejército, o sea que tenía 10 provincias bajo su mando, dentro de ellas estaba Mendoza. La dictadura dividió a la Argentina en zonas y subzonas. A Mendoza le correspondía la zona 332 y a Córdoba la 33, y es por eso que este fallo es muy importante, no por la cantidad de condenas que ya ha recibido Menéndez, que es una masa a la larga lista que ya tiene, sino por el momento político en el cual se da esta condena. O sea, que se dé esta condena a 28 represores, a la gran mayoría, a cadena perpetua en este contexto es muy importante. Importante porque en Mendoza estamos viviendo el 4º juicio por crímenes de lesa humanidad y hace poco ha sucedido un hecho que a muchos no les ha gustado, que es la prisión domiciliaria de Otilio Roque Romano. Recordemos, en Mendoza se está juzgando a la parte civil de la última dictadura, o sea, el apoyo jurídico que tuvo la dictadura para poder llevar adelante el genocidio. Entonces, esta causa y esta sentencia en Córdoba es muy importante. Córdoba estaba directamente vinculada con Mendoza por justamente la actividad de Luciano Benjamín Menéndez, que era el jefe del tercer cuerpo, y además había oficiales de inteligencia y también de los grupos de tareas que actuaban en un lugar y en otro. Acá hubo un ejemplo de Carlos Vega, alias El Tío, que fue descubierto por una investigación que hicimos para el diario El Sol, acá hace unos años atrás. Él vivía como un abuelo jubilado en el barrio municipal, y a partir de una revelación periodística de que él podía ser testaferro de Menéndez, se inició la investigación con ese dato. Y finalmente dimos con el testimonio muy importante de una sobreviviente de La Perla, Teresa Mechiati, y ella fue la que nos confirmó que Carlos El Tío Vega, ese hombre abuelo que se veía caminando por el barrio municipal, era miembro de la patota que había actuado en Córdoba, pero como él tenía su familia en Mendoza, viajaba muy seguido. Y entonces conoció no solamente el funcionamiento de La Perla y de los centros clandestinos de Córdoba, sino también de Mendoza, y está vinculado con el campo clandestino Las Lajas, que funcionó ahí en el campo de tiro que está justamente detrás del barrio municipal. Así que la represión en la Argentina fue algo que estuvo integrado, no fueron situaciones dispersas, digamos, o que no tenían conexión. Y por eso, insisto, la condena en este contexto político en la Argentina a Menéndez es muy importante. O sea, no ha habido un cambio, más allá del cambio de gobierno, del accionar o de la continuidad de los juicios, ¿no? No debería haberlo, porque claro, son crímenes de lesa humanidad. Incluso el titular de la Corte, Lorenzetti, escribió un libro hace unos 3 años, donde, y él además ha ratificado públicamente que es política de Estado, la política de los juicios contra los delitos de lesa humanidad. Son juicios que ofenden a la humanidad, son crímenes aberrantes. Ahí en la condena hablaba de allanamientos, torturas, desapariciones y asesinatos, apropiación de niños. O sea, no hay crímenes peores que la conciencia humana pueda tolerar o pueda incluso el hombre cometer. Es por eso que se tienen que perseguir
más allá de las circunstancias políticas, institucionales que existan en el país de turno. Entonces, esta condena es tan importante por eso también. Contanos un poco, Rodrigo, cómo fue el proceso de este juicio y también cómo es el proceso que se está viviendo en Mendoza con la megacausa en este momento, con la cuarta megacausa. Bueno, este juicio tuvo más de 300 audiencias. Uno de los problemas que tienen ahora los juicios es que las audiencias son muy lentas. Entonces, si lo trasladamos a Mendoza, se hace una audiencia o 2 audiencias por semana y eso es muy poco. Claro. Incluso hay semanas en las cuales no hay audiencia. Entonces, las distintas partes, no solamente las víctimas, los querellantes, la fiscalía, sino también los represores que necesitan que la justicia les dé una respuesta. Claro. Porque hay personas que se consideran al día de hoy que no cometieron ningún delito, aunque a uno le pueda parecer extraordinario. Hay algunos que incluso están detenidos y no ha sido elevado su causa a proceso y se consideran presos políticos. Entonces es importante, en esta sentencia en Córdoba hubo también algunas absoluciones. Sí. Entonces eso también da cuenta de que, más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, la justicia como sistema está funcionando en estos casos. Claro. Es lo que se pide acá, en el cuarto juicio. La celeridad en el proceso. Este cuarto juicio ya lleva 2 años y medio en Mendoza y es mucho tiempo. En el medio fallecen acusados, fallecen familiares de las víctimas. Claro. Entonces es una respuesta que tiene que dar el Estado argentino a través del Poder Judicial al conjunto de la sociedad. Hace poco el presidente y también tomaban esas declaraciones a Marcos Peña ayer cuando fue a defender la gestión en diputados sobre los números de la última dictadura militar. 9.000, 30.000, 9.000 de CONADEP, 30.000 de información de la Embajada de los Estados Unidos o de organizaciones que manejan esos números. Como especialista en estos casos, ¿cómo te cae esto? ¿Qué puedes decir al respecto? Yo creo que es una discusión superada por la historia. No hay que ni entrar en ella. Es como si discutiéramos los 6 millones o no del genocidio nazi. Claro. No es una cuestión de números, es una cuestión de lo que vivió el pueblo argentino, el genocidio que se aplicó en nuestro país. ¿Qué cambiaría si fueran 9.000 o 30.000? Digamos, los centros clandestinos existieron, acá donde nosotros estamos, muy cerca, como decíamos, Las Lajas, funcionó como un campo clandestino, ahí se secuestraron personas, se las torturaron, se violaron a las mujeres, se violaron a los varones, se asesinó y se desaparecieron los cuerpos y se apropiaron de menores. Claro. Digo, o sea, yo le veo la cara a ustedes mientras yo digo esto y qué importa si fueron 5, 10, 20, 30, lo grave es que lo hizo el Estado, con el poder que el Estado le da, que el Estado tiene y que le da el pueblo al Estado. O sea, el Estado somos todos y cuando una dictadura, un régimen de facto se apropia del Estado, lo que hace es utilizar esos recursos para la represión ilegal. Por eso estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. La cifra de los 8.000, casi 9.000, está en la CONADEP, pero la CONADEP no terminó su trabajo en el 83. Y vuelvo al ejemplo de Las Lajas. Las Lajas se denunció como centro clandestino en el año 2003, porque allí se descubrió recién en el 2003, a partir de una investigación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de que en ese lugar había existido un campo clandestino, porque la dictadura operaba con el miedo, con el terror y en la clandestinidad. Eso es lo que ayuda a comprender un poco. Claro. Algo adelantabas recién en la primera respuesta que dabas, pero ayúdanos a entender quién fue Menéndez, ¿no? O quién es Menéndez, quién ha sido Menéndez para la historia argentina, porque se suman muchas condenas en su contra, pero además fue uno de los personajes más importantes de la dictadura, más relevantes. Bueno, Menéndez es considerado dentro del ejército como del ala dura, digamos, ¿no? Del ala ultra dura. Menéndez es un criminal, es una persona a la que no le tembló el pulso matar y mandar a matar. Es una persona, digamos, un ser humano, uno podría calificar de despreciable en los términos en los cuales entendemos en la convivencia humana las personas, más allá de nuestras diferencias. Y ¿deberían ser más los que tengan las condenas como Menéndez? Sí, porque si en nuestro país la justicia hubiera actuado antes, Jorge Rafael Videla las hubiera tenido, Emilio Eduardo Maciara las hubiera tenido, Orlando Rafael Agosti, que era de la Fuerza Aérea, las hubiera tenido, y tantos otros que se han ido muriendo en todo este tiempo. Por ejemplo, en Mendoza, el jefe de policía de aquel entonces, que era Julio César Santuchone, falleció antes de que llegaran la posibilidad de los juicios. Y era una mente criminal y de accionar criminal igual que Menéndez. O sea, lo que pasa es que Menéndez
Y está bien que así sea, se lo toma como un referente porque ha quedado vivo y está sometido a la justicia y ha recibido estas condenas, pero deberían ser muchos más. Muchos han fallecido en el tiempo, ¿no? Estamos en instancias finales de la megacausa en la provincia de Mendoza. ¿Podemos dar algunos detalles para reflotar este tema? Bueno, aquí en Mendoza lo que está ocurriendo es el alegato de las querellas, las acusaciones de la Fiscalía, toda la prueba que hay, que es contundente, extraída a partir de los propios documentos que los magistrados dejaban en los expedientes. No es incluso algo que tenga que ver no solamente con los testimonios de las víctimas, sino con lo que ellos mismos hacían en esos expedientes. Esa es la gran base fáctica, digamos, de la prueba. Y lo que estamos escuchando, y recién hablábamos de los momentos políticos, ¿no? La Justicia Federal en Mendoza no actuó en la década del 70 porque se alineaba políticamente con lo que estaba ocurriendo. En ese momento con una dictadura. La justicia no tiene que hacer eso. La justicia tiene que actuar, si se violan las leyes, en cualquier contexto. Para eso es la justicia. Eso es lo que también tenemos que tratar los mendocinos y los argentinos, de que no vuelva a ocurrir. O sea, que la justicia sirva también de como la última traba para que nos lleve que nos frene de cara al precipicio, ¿sí? Porque si los jueces y los fiscales hubieran actuado en la década del 70, se podrían haber evitado secuestros, violaciones, asesinatos, crímenes aberrantes que no se evitaron porque ellos no solamente rechazaban los habeas corpus, sino que también los colgaban en un gancho en la puerta de los juzgados, con todo lo que eso implica y significa, y además le hacían pagar las costas a las víctimas, en muchos casos. Esa era la justicia que había en el año 75, 76 y a partir de allí en adelante. Entonces tenemos que comprender, me parece, que eso también tiene que cambiar. Rodrigo, gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Y te quiero, para cerrar la entrevista, ¿dónde te podemos escuchar o leer? Y también dónde podemos ver las películas o los documentales que has hecho sobre estos temas o sobre otros temas. Sí, bueno, yo trabajo en Radio Nacional, estoy de 7 a 9 al aire en la radio y los materiales entiendo que están en internet, o sea, a partir de YouTube. Hay documentales hechos sobre lo que fue el D2, sobre los crímenes de la Policía Federal en Mendoza, que se va a iniciar el juicio antes de fin de año, supuestamente. Y también en el canal hicimos una serie para Canal Encuentro que se llama La Sombra de la Concagua, que eso se puede ver a través de la página web. Gracias por venir. No, a ustedes, por favor. Gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.